el mercado no miente. Mientras los discursos oficiales intentan vendernos una imagen de fortaleza y control, los números en las pantallas de las bolsas de valores cuentan una historia radicalmente distinta. Una historia de pánico silencioso que está recorriendo los pasillos financieros de todo el planeta. Esta semana, el barril de petróleo ha alcanzado niveles que no se veían desde hace más de un año, borrando de un plumazo toda la narrativa de estabilidad que se nos prometió tras el inicio de la actual administración. No es una coincidencia, no es un fenómeno meteorológico y definitivamente no es un bache temporal. Lo que estamos viendo es una implosión logística, un estrangulamiento de la arteria principal del sistema energético mundial. Y lo más preocupante es que, a diferencia de otras crisis, esta vez el gobierno ha decidido que la mejor estrategia es el silencio, la negación y, peor aún, una improvisación que amenaza con costarnos todo. El punto de quiebre tiene nombre y apellido geográfico: el estrecho que conecta el mundo con su combustible. Cuando se anunció el bloqueo, la reacción fue instantánea. Pero el verdadero problema no son solo los misiles o los drones que patrullan la zona. El verdadero colapso comenzó cuando las aseguradoras, esas entidades que realmente mueven el engranaje del comercio internacional, simplemente cerraron la puerta. Sin seguros, ningún buque mercante se atreve a zarpar. Y aquí es donde la estrategia del gobierno se desmorona como un castillo de naipes. Al intentar ofrecer protección gubernamental para reemplazar a las aseguradoras privadas que se retiraron, la administración ha cometido un error táctico de consecuencias incalculables. Están intentando usar fondos públicos y escoltas militares para cubrir un riesgo que el mercado privado ya ha calificado como impagable. ¿Qué significa esto para ti, que estás sentado en casa tratando de entender por qué la inflación parece un monstruo que no tiene intención de retirarse? Significa que la cadena de suministro, esa red invisible que trae el alimento a tu mesa y la mercancía a las tiendas, ha sido fracturada. Cada vez que el costo del petróleo aumenta, el costo de transportar absolutamente todo, desde los productos agrícolas hasta los componentes tecnológicos, se dispara de forma automática. No hay un periodo de gracia donde las empresas absorban estos costos, se trasladan inmediatamente al consumidor final. Lo estamos viendo en el precio de los alimentos, en el costo de la energía eléctrica y en la incertidumbre que impide a las empresas invertir, contratar personal o expandirse. En este punto, es vital entender que lo que está ocurriendo no es solo una crisis de energía, sino una crisis de confianza. Si este análisis te está ayudando a ver detrás de la cortina de humo de los titulares mediáticos y quieres profundizar en cómo estas decisiones políticas están afectando directamente el valor de tus ahorros y tu futuro financiero, te invito a que te suscribas ahora mismo. La información es, hoy más que nunca, tu única moneda de cambio para sobrevivir en este entorno de volatilidad. Para entender por qué esta situación no es un simple bache coyuntural, sino un cambio estructural que está redefiniendo tu capacidad de supervivencia financiera, debemos despojarnos de la idea de que los precios suben simplemente porque hay escasez. Lo que estamos presenciando es la muerte del sistema de eficiencia extrema que gobernó la economía global durante décadas. Durante años, las corporaciones y los estados optimizaron sus cadenas de suministro basándose en un principio de justo a tiempo, donde los inventarios eran mínimos y los flujos marítimos se daban por garantizados. Ese modelo funcionaba en tiempos de paz y cooperación, pero ha colapsado ante la primera gran fricción geopolítica real. Cuando la logística se interrumpe en puntos vitales, el efecto no es una simple suma de costos, es una multiplicación exponencial. Imagina la estructura de costos de cualquier producto básico que consumes a diario. No es solo el valor de la materia prima, es el costo de extraerla, procesarla, empaquetarla, transportarla, asegurarla contra riesgos y almacenarla. Cada eslabón de esa cadena depende de la energía. Cuando el costo del petróleo se dispara, el encarecimiento no ocurre solo en la gasolinera, ocurre en la fábrica que debe pagar más por el transporte de los componentes, en la empresa logística que ajusta sus tarifas para cubrir el riesgo de seguro marítimo, y en el minorista que debe trasladar esos costos adicionales al precio final de etiqueta. Es un impuesto invisible que se filtra en cada transacción, vaciando tu poder adquisitivo sin que los índices oficiales de inflación logren captar la velocidad real a la que tu dinero está perdiendo valor. La gran falacia que nos han vendido es que la independencia energética local es un escudo protector.
En un mercado globalizado y financieramente interconectado, el precio lo dicta el mercado internacional, no el costo de extracción local. Si el mercado global percibe una amenaza real en una arteria principal del suministro, los precios subirán de manera uniforme a nivel mundial, independientemente de cuánto petróleo produzca tu país. Esto deja a las economías nacionales en una posición de vulnerabilidad extrema, donde los ciudadanos deben pagar precios de guerra por recursos que, en teoría, deberían ser accesibles. Esta desconexión entre la producción nacional y el precio de mercado es la grieta por donde se está fugando la riqueza de las familias trabajadoras hacia los sectores financieros y energéticos que especulan con la volatilidad. La situación se vuelve aún más crítica cuando observamos el comportamiento de las instituciones financieras. Los organismos encargados de gestionar la estabilidad monetaria se encuentran hoy en un callejón sin salida. Durante mucho tiempo, la herramienta principal para gestionar crisis fue la manipulación de las tasas de interés. Pero hoy, si suben las tasas para intentar frenar la inflación impulsada por el costo de la energía, ahogan la inversión y aceleran la recesión económica. Si, por el contrario, bajan las tasas para estimular el crecimiento, alimentan una espiral inflacionaria que devora el ahorro de la población. No tienen una solución técnica válida porque la crisis actual no es de demanda, sino de oferta física. No pueden imprimir barriles de crudo, ni pueden forzar a las aseguradoras a cubrir riesgos que consideran catastróficos. Esa parálisis institucional es lo que los mercados están descontando y es lo que genera esa volatilidad errática que vemos en las pantallas de cotizaciones. Además, existe una dimensión de riesgo industrial que pocos están analizando. La energía no es solo combustible, es la base de la química industrial. La urea para los fertilizantes, el plástico para los envases, los lubricantes para maquinaria pesada. Todo esto proviene de los mismos procesos de refinación que hoy están bajo presión. Cuando la industria de refinación se altera, el impacto en la producción de alimentos es inevitable. Estamos entrando en un ciclo donde la escasez de energía se convertirá en escasez de alimentos y los costos de producción agrícola se dispararán. Esto no es una profecía apocalíptica, es una realidad técnica matemática. Menos fertilizantes equivalen a menores cosechas y menores cosechas en un mercado de demanda constante equivalen a precios de alimentos que podrían volverse prohibitivos para gran parte de la clase media global. El ciudadano promedio, atrapado en este engranaje, siente la angustia de una realidad que ya no encaja con las promesas de prosperidad. La percepción de que el sistema ha perdido el control no es paranoia, es una lectura correcta de la dinámica geopolítica actual. Las instituciones, en su afán por mantener la hegemonía y el control sobre las rutas estratégicas, han descuidado la resiliencia interna. Al priorizar el corto plazo político sobre la estabilidad económica estructural, han expuesto a la sociedad a riesgos de una magnitud que no se veía en décadas. La confianza, ese intangible que permite que las economías funcionen, se está evaporando rápidamente. Los inversores institucionales, conocidos por su aversión al riesgo, están retirando capital de sectores productivos para refugiarse en activos que perciben como seguros, dejando a la economía real sin la financiación necesaria para adaptarse o innovar. Esta es una lección sobre la fragilidad del mundo moderno. Durante años, creímos que la sofisticación tecnológica y la digitalización de los servicios nos harían inmunes a las realidades físicas de la geografía y los recursos. Nos equivocamos. La geografía, el control de las rutas marítimas y la disponibilidad de energía siguen siendo los pilares fundamentales del poder y de la economía. Quien controla estos activos, controla el ritmo del mundo. Aquellos que ignoren esta lección básica, que sigan pensando que el mercado se autorregulará mágicamente o que los gobiernos tienen soluciones secretas bajo la manga, se encontrarán en una posición de indefensión total cuando la volatilidad se convierta en la norma y no en la excepción. La clave para navegar este entorno no es el optimismo ciego, sino la preparación basada en la comprensión profunda de cómo se mueven las piezas en este tablero global, donde tu dinero y tu calidad de vida son, lamentablemente, las piezas que están siendo sacrificadas en el proceso. En este escenario de incertidumbre prolongada, la única estrategia de defensa es la información. Entender que los precios elevados no son un accidente, sino una consecuencia directa de decisiones geopolíticas, te permite al menos ajustar tus expectativas y tus finanzas personales antes de que la presión se vuelva insoportable. No estamos hablando de un evento que pasará el próximo mes, estamos hablando de una reconfiguración de la economía global que tendrá repercusiones durante años. La complacencia es el mayor riesgo. Observar los indicadores, entender la cadena de valor, reconocer que la estabilidad política es frágil y que la interdependencia energética es un arma de doble filo. Son pasos esenciales para cualquier persona que desee proteger su patrimonio en esta era de caos financiero. La historia nos enseña que los sistemas no fallan de un día para otro, se erosionan lentamente hasta que un evento pequeño desencadena el colapso total. Hoy,
Estamos presenciando esa erosión en tiempo real, y lo que está en juego es nada menos que el bienestar de la estructura social tal como la conocemos. La era de la abundancia energética ha quedado atrás, y ahora nos enfrentamos a la necesidad de una gestión mucho más inteligente y cautelosa de nuestros recursos limitados. La narrativa que se intenta imponer es que todo estará bien pronto, que esto es solo una fase necesaria para alcanzar una supuesta victoria geopolítica, pero la realidad técnica es implacable. No existe un plan de salida. Al sabotear las vías hacia energías alternativas y apostar todo a un modelo fósil que depende de un equilibrio precario en Medio Oriente, el gobierno ha dejado a toda la economía occidental sin red de seguridad. Y aquí entran las ironías más amargas del sistema. Mientras los buques petroleros occidentales están varados, esperando una escolta que nunca llega con la capacidad necesaria, los barcos de otras potencias, con banderas distintas, navegan sin contratiempos. La administración no solo no ha logrado sus objetivos, sino que ha terminado, de forma indirecta, favoreciendo a sus rivales económicos, quienes están aprovechando el vacío para capturar mercados enteros, mientras las economías occidentales se ahogan en su propia inflación. La situación es una olla a presión a punto de estallar. Los mercados asiáticos ya han empezado a reaccionar con caídas dramáticas, activando interruptores de emergencia que, en condiciones normales, habrían sido la noticia principal de cualquier noticiero mundial. Sin embargo, se intenta minimizar el impacto. Pero piensa en esto: una fundidora que cierra, una planta de procesamiento que detiene sus máquinas, un centro logístico que reduce sus operaciones. Todo esto genera un efecto dominó que terminará afectando el empleo y la estabilidad económica de millones de personas. No es una exageración. Cuando el sistema energético se detiene, la economía se paraliza. Y cuando la economía se paraliza, las instituciones financieras, atrapadas en sus propias promesas de tipos de interés y control monetario, se quedan sin herramientas. Ya no pueden imprimir petróleo, no pueden manipular el precio de la materia prima, y sus intentos de calmar a los mercados con discursos vacíos solo están acelerando la desconfianza de los inversores. El verdadero peligro es que esta crisis se está normalizando. Nos estamos acostumbrando a pagar precios de guerra por productos de paz. Nos estamos acostumbrando a escuchar que es necesario sacrificar un poco por objetivos que nadie termina de explicar con claridad. Pero, ¿cuántos sacrificios más puede soportar el ciudadano común antes de que la estructura social comience a resquebrajarse? El liderazgo político actual, lejos de buscar una desescalada, parece estar apostando por una victoria pírrica, una confrontación de largo aliento, cuyas consecuencias pagaremos todos nosotros en el supermercado, en la gasolinera y, eventualmente, en la pérdida de nuestro poder adquisitivo. El riesgo electoral es real, aunque se intente esconder tras promesas de prosperidad futura. Cuando el ciudadano tenga que elegir, no se fijará en los discursos rimbombantes sobre hegemonía global, se fijará en el recibo de la luz, en el ticket de la compra y en la angustia de ver cómo su dinero se evapora cada mes. Es ahí donde la realidad de las decisiones políticas golpea con más fuerza. La administración ha subestimado la capacidad de resistencia de su propia población y al mismo tiempo ha sobreestimado su propia capacidad para manipular las leyes de la oferta y la demanda a nivel mundial. Estamos ante un escenario donde la diplomacia ha sido reemplazada por la fuerza bruta. Y la fuerza bruta, en este caso, se ha revelado como un arma de doble filo que está cortando los dedos de quien la sostiene. La interdependencia, que una vez fue el motor del crecimiento global, hoy es nuestro mayor punto de vulnerabilidad. Y no hay marcha atrás posible. Los puentes han sido quemados. La pregunta no es si habrá una corrección, sino cuánto daño causará antes de que el mercado encuentre un nuevo punto de equilibrio. Por ahora, solo nos queda observar con atención, cuestionar cada narrativa oficial y prepararnos para un entorno donde la incertidumbre es la única constante. La crisis no es un evento fortuito, es el resultado inevitable de un sistema que olvidó la prudencia en favor de la arrogancia estratégica. Si este informe te ha permitido conectar los puntos y entender la verdadera magnitud de lo que está ocurriendo detrás de las noticias, no olvides suscribirte y compartir este análisis con alguien que necesite estar preparado para lo que viene. La realidad no espera a nadie y entenderla es tu mejor defensa.